Según datos del gobierno, la meta de crecimiento sostenible es del 4%, y eso significa que vamos a demandar mucha energía en los próximos años. Entonces, ¿cuál es el modelo energético que necesita México desde el punto de vista eléctrico? Se necesita un sistema eléctrico confiable que garantice el suministro a todos, que sea eficiente y competitivo en sus tarifas eléctricas para que la industria también pueda ser eficiente y competitiva, que garantice continuidad, que no haya apagones, que cubra las necesidades futuras del país con una planeación a mediano y largo plazo. Y por último, generar cada vez más energía con fuentes más respetuosas con el medio ambiente. Como ya había dicho, en México se tendrá que duplicar la potencia instalada del país en los próximos 15 años. Al cierre de 2018, México contaba con 79.500 megawatts y en lo que va de 2019 se tienen 87.500 megawatts. Es decir, que para 2034 se requerirán alrededor de 175.000 megawatts adicionales. Y para construir un sistema eléctrico nacional de estas características se necesita inyectar grandes inversiones. Por citar un ejemplo, una planta de ciclo combinado de 1.000 megawatts cuesta entre 500 y 600 millones de dólares. Poner en marcha 87.500 megawatts en los próximos 15 años significa instalar al menos 6.000 megawatts con una inversión aproximada de 3.600 millones de dólares. La energía eléctrica es un commodity y su precio se determina en función de la oferta y la demanda, por lo que los tiempos de recuperación son muy largos, con tiempos de construcción entre 3 y 5 años, lo que hace necesario para atraer tal inversión tener en el mediano y largo plazo. Para asegurar el crecimiento en México y la participación de la iniciativa privada, ¿qué se necesita para compensar estas inversiones? Bueno, como inicio, un marco regulatorio claro, una política energética que dé certeza y seguridad jurídica con una planeación a mediano y largo plazo, que defina cuál es el papel de la iniciativa privada y que incluya responsabilidad social, que fomente el empleo local y la tecnología nacional mexicana. En ACOEO nos hemos dado a la tarea de fomentar las buenas relaciones y las mejores prácticas con los actores del sistema energético para sumar a la construcción del sistema eléctrico nacional a través de reuniones, mesas de trabajo y congresos como este a lo largo del año. Por lo que para ACOEO es de suma importancia su asistencia y su presencia en este Electricón. Agradecemos nuevamente que ustedes sean parte de esta historia. Vamos a dar inicio a la ponencia titulada Perspectivas Económicas y Políticas de México, a cargo del licenciado Eric Guerrero Rosas. Él es periodista, conferencista y cambia vidas. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso al licenciado Eric Guerrero Rosas. Muy buenas tardes. Y bueno, tuvimos un problema técnico aquí con la presentación.
Pero bueno, en primer lugar agradezco mucho la gentil invitación que me ha hecho la asociación, el tiempo que se han dado ustedes para asistir a esta conferencia sobre perspectivas económicas y políticas del país. Ustedes saben, hay un ambiente muy cargado de incertidumbre en este momento, y entonces vamos a plantear tanto buenas como malas noticias, los riesgos, las oportunidades que estamos viendo hacia adelante. Y bueno, comentarles, antes de entrar en materia, que llevo ya una carrera bastante larga en medios de comunicación, y siempre he dicho que trabajar en televisión, pues de repente es incómodo, tiene sus bemoles. Y se los digo porque una ocasión, dando una conferencia en la ciudad de Tijuana, al final se me acerca un empresario que le gusta dibujar y me hizo una caricatura, ¿no? Entonces me la entregó al final del evento y estoy esperando la imagen ya de... Creo que tenemos algún problema ahí en controles. Y es que como estoy acostumbrado sobre todo por la televisión, de que una imagen dice más que 1000 palabras, pues toda mi presentación está apoyada en imágenes, ¿no? Entonces nada más les voy a pedir un momento, por favor, y les voy adelantando un poco. Yo ando muy activo por todo el país con conferencias, asesorías al sector empresarial desde hace varios años, y pocas veces he notado un ambiente tan cargado de incertidumbre como en este momento. Lo que he visto, y estoy hablando de mi experiencia, lo que he visto en el sector empresarial es que el hombre, la mujer de negocios, no tiene claro hacia dónde va el país. Hay cierta confusión, y esta confusión es lo que se traslada en incertidumbre. Pero buena parte de esta confusión, de esta incertidumbre, de no saber bien a bien hacia dónde va el país, tiene que ver con el estilo de gobernar de Andrés Manuel López Obrador. El estilo del presidente es muy diferente a lo que hemos vivido en ocasiones anteriores. Cuando el gobierno federal dice que no se trata de un solo cambio de gobierno, sino de un cambio de régimen, están hablando en serio. Eso es lo que estamos enfrentando, un cambio de régimen. Entonces me voy a enfocar en comprender el estilo de gobernar de Andrés Manuel López Obrador, porque hay decisiones que aparentemente parecen ilógicas desde el punto de vista económico. Entonces cuando vemos ciertas cosas y que pegan muy fuerte en la inversión, generan desconfianza, golpean la tasa de crecimiento económico, nos parece absurdo. Pero el señor trae cierta lógica política que ahorita vamos a describir. Nada más en cuanto esté lista la presentación, por favor. De hecho, ahorita adelantando un poco, ustedes saben que el Banco de México cada mes hace una encuesta a expertos del sector privado. Entonces les pregunta que cuál es la principal preocupación que ellos traen, cuál es el que señalen el factor que ellos consideran que puede perjudicar la tasa de crecimiento hacia los próximos meses. Y esta encuesta, prácticamente desde que López Obrador tomó el poder, refleja que los especialistas aseguran que su preocupación más importante, por arriba de la inseguridad, por arriba de la corrupción, es la gobernanza. O sea, tiene que ver con el estilo de gobernar. O sea, esto es un factor que está generando confusión. Entonces, lo que yo siempre comento, lo que yo siempre digo es que si no tenemos claro el estilo de gobernar de Andrés Manuel López Obrador, si no comprendemos bien la lógica de sus decisiones, pues vamos a seguir nadando en la incertidumbre. No vamos a tener claro hacia dónde va el país y vamos a andar dando palos de ciego. Entonces, por eso me voy a enfocar en este estilo de gobernar. ¿Qué tan importante es tener un buen diagnóstico de este estilo de gobernar? Permítanme hablar en sentido figurado, poner un ejemplo. Hagan de cuenta, por favor, ustedes o yo, estamos manejando de noche, vamos en nuestro carro, de repente sentimos una sensación como de vacío en la boca del estómago, se convierte en dolor, también en un ardor insoportable, se pasa a la espalda. Nos paramos en el primer consultorio médico que se nos atraviesa, el doctor ya está a punto de cerrar porque ya es tarde, y nosotros le suplicamos: doctor, por favor, atiéndame, ya no aguanto el dolor. O sea, el médico nos dice: mira, no te preocupes, mañana abro muy temprano. No, doctor, es que esto es urgente, ya estoy desesperado. El doctor, de mala gana, porque ya le urgía irse a su casa, nos pasa al consultorio, nos hace una rápida revisión y nos suelta un diagnóstico, y nos dice el médico: mira, no te preocupes, lo que tú tienes es un ataque de gastritis, con estas cápsulas se te va a pasar. Nos tomamos la medicina, desaparece el dolor, andamos muy bien unas semanas,
pero después regresa el malestar con una intensidad tan fuerte que caemos en urgencias en un hospital. Ahí en urgencias, un médico más especializado, con más tiempo, nos hace una revisión más cuidadosa y nos suelta un diagnóstico totalmente diferente. Nos dice el médico: no señor, usted no tiene un ataque de gastritis, lo que usted tiene es piedras en la vesícula y urge extirparla. ¿Qué nos provocó un mal diagnóstico? Nos provocó pérdida de tiempo, pérdida de dinero, dolor, sufrimiento. En el mundo de la economía, en el mundo de los negocios, es algo muy parecido. Si no tenemos un buen diagnóstico de lo que sucede a nuestro alrededor, pues vamos a tomar palos de ciego, vamos a tomar malas decisiones. Por eso voy a enfocarme en entender esta lógica de la manera de gobernar. Y bueno, ya estamos listos. Como les comentaba en un principio, trabajar en televisión de repente es incómodo. Una ocasión un empresario me hizo una caricatura, un dibujo, me lo entregó al final de la charla y me dice: aquí estás tú. Entonces me pareció un buen detalle, me gustó la caricatura, andaba yo muy contento por ahí presumiéndola, hasta que un conocido de repente dice: ¿y qué es eso? ¿Quién es? Le digo: pues a ver, adivínale, tú dime, ¿de quién se trata, no? Entonces esta persona se le queda viendo la caricatura, levanta la ceja y me dice: ya sé quién es. Este cuate es al que le encanta tomarse fotos con Donald Trump. No, le digo: ¿cómo crees? Sí, mira, aquí está la prueba. Le digo: no sea malvado, le digo. Ese no soy yo, le digo, es un empresario chino, ¿no? Pero bueno, se presta mucho para la broma y para el bullying. Bien, antes de entrar a describirles este estilo de gobernar y sus impactos y lo que esperamos hacia adelante, como estos temas son muy complicados, son temas que desatan mucha pasión, quiero hacer 3 advertencias que considero muy importantes. La primera advertencia es simplemente recordar algo que se nos olvida con demasiada frecuencia a los seres humanos. Nadie es poseedor de la verdad absoluta. Nadie. Por más títulos académicos, por más experiencia, por más éxito que tenga una persona, jamás tendrá en sus manos el monopolio de la verdad. Entonces lo traigo a colación porque lo que vengo a presentarles a ustedes es mi muy particular punto de vista, mi forma especial de enfocar las cosas, es una opinión y así les pido por favor que sea considerada como una opinión. La segunda advertencia también cobra relevancia en este momento. Estamos muy divididos como sociedad, estamos muy enfrentados, estamos polarizados. Hay personas que toman posiciones extremas a favor o en contra de las decisiones que está tomando Andrés Manuel López Obrador. Hay gente que está alarmada, que lo desprecia, que aseguran que es un Hugo Chávez y que va a llevar a México a un desastre económico, una Venezuela. Y en el otro extremo están sus fanáticos que no razonan, que es gente que en cuanto escuchan algo quieren que todo se diga bien de su líder, y cuando escuchan la más mínima crítica, luego pierden el control, empiezan a insultar, empiezan a agredir. Son 2 posiciones extremas que están haciendo mucho daño, pero es una realidad. Entonces, tomando en cuenta esta polarización social, como a mí me gusta hablar, y yo les voy a hablar en un tono muy directo, lo que estoy viendo, buenas y malas noticias, tal cual, sin hipocresía, doblaje ni maquillaje, entonces la advertencia va por este lado. Yo no vengo aquí con la intención de ninguna manera de lastimar o de ofender las preferencias, las ideologías o las creencias de nadie. O sea, yo respeto mucho el enfoque que ustedes tengan respecto al tema que aquí vamos a abordar, pero bueno, mi compromiso con ustedes es plantearles lo que estoy viendo, las buenas, las malas noticias, así, tal cual. Y es lo que voy a hacer, pero no pretendo con esto de ninguna manera lastimar o ofender la opinión de nadie. La tercera advertencia es la más importante para mí. Tomando en cuenta que este es un foro empresarial, esto es un foro de negocio, yo lo que quiero como conferencista es aportarles información de valor que en algún momento pueda servir para tomar decisiones. Entonces, en este sentido, pues no me interesa venir a hablarles a ustedes del pasado. Eso no serviría de casi nada. Yo voy a hacer muy pocas referencias al pasado. Y tampoco les voy a hablar a ustedes, voy a evitar la tentación que tenemos muchos conferencistas cuando tenemos la oportunidad de hablar en un gran foro, como es este de Electricón. Presentar el mundo ideal. Nos encantan los analistas decirle al público qué es lo que creemos que debe cambiar para que las cosas funcionen mejor. Pero no voy a hablar ni del pasado, ni voy a hablar del mundo ideal. Voy a presentarles a ustedes escenarios, tendencias, qué es lo que creo que viene hacia adelante. Sin embargo, hacer este ejercicio de prospectiva, pues es un ejercicio bastante imperfecto, porque se corre el riesgo de equivocarse.
Entonces la advertencia va en este sentido. Nadie tiene bola de cristal, yo no la tengo, desde luego. Afortunadamente para mi carrera de analista hasta el día de hoy, mi número de aciertos en materia de pronóstico económico y político supera mi número de errores. Y todo está debidamente documentado en mi página de internet. Papelito habla, ahí están todas las pruebas. Mi número de aciertos supera mi número de errores. Pero obviamente esto no quiere decir que no me pueda equivocar. Claro que en cualquier momento puedo incurrir en error, pero aún así voy a correr ese riesgo y voy a hablarles a ustedes sobre lo que estoy viendo que puede suceder. Ahora, ¿por qué si es un ejercicio tan imperfecto? Porque es importante plantear los escenarios. Porque hay personas que piensan que este ejercicio no vale la pena y dicen, no, hombre, lo que pasa es que le quiere jugar al brujo, le quiere jugar al adivino. Por Dios, eso es una barbaridad, eso es una tontería. Sería absurdo, ridículo intentar jugarle al brujo, al adivino. No, aquí la cuestión es esta. Hay que tener mentalidad de estrategas. Y los estrategas, la gente que piensa de manera estratégica, siempre contempla escenarios, siempre los jerarquiza, les da cierto valor, siempre está viendo hacia adelante. Un ejemplo, miren, a mí me gusta mucho traer a colación esta frase de un destacado, muy famoso jugador del hockey que refleja la mente de un estratega. ¿Qué dice este señor? Dice, los buenos jugadores patinan hacia el disco, pero los grandes jugadores patinan hacia donde va a estar el disco. De hecho, los biógrafos del general Napoleón dicen que parte de su genio militar, de su gran genio militar, consistía en que Napoleón tenía una mentalidad de estratega. ¿Cuál era la costumbre de Napoleón? Antes de entrar en batalla, se empezaba a imaginar los posibles escenarios a los que se enfrentaría, desde el escenario más probable hasta el más remoto. ¿Cuál era la utilidad de esto? Que cuando Napoleón entraba en combate, ya en el campo de batalla, cuando se presentaba un escenario que él ya había previsto, por muy remota que fuera la posibilidad, y se le presentaba, él ya tenía preparada una respuesta. Esa es la utilidad de la estrategia. Y miren, hay un libro maravilloso que se llama así precisamente Estrategia, del doctor Friedman. Y vean él cómo define la mentalidad del estratega. Tiene que ver con los escenarios, a fuerza. Dice el doctor Friedman, contar con una estrategia significa tener la capacidad para observar el mundo y analizarlo a corto plazo y la habilidad para prever las consecuencias a largo plazo, los escenarios. Es la inteligencia práctica en situaciones de incertidumbre. Por eso me voy a enfocar en estos escenarios. Ahora bien, ya habíamos hablado de la necesidad de identificar la forma de gobernar de Andrés Manuel López Obrador, porque hay un desconocimiento muy grande, a mi juicio, como analista. Y aquí voy a empezar con una pregunta que saca chispas. Por favor, esta pregunta no es para molestar a nadie, para ofender a nadie. Es simplemente para empezar a describir el estilo de gobernar. La pregunta es, ¿Andrés Manuel López Obrador es un líder de tipo populista o no lo es? No, hombre, la gente que no lo quiere inmediatamente brinca y dice, pero ¿cómo te atreves a preguntar si no hay ninguna duda? Claro que es un populista y es un populista de extrema izquierda y nos va a llevar al desastre, nos va a llevar a una Venezuela. Ah, pero sus seguidores, sus fanáticos, ¿cómo te atreves? Fifí, miembro de la mafia del poder, corrupto, ¿cómo te atreves? ¿No? Y empiezan a lanzar insultos, ¿no? Hay gente muy fanática que se agrede, es la única forma, no argumenta, agrede. Ahora, a las personas que lo siguen con mucha pasión y niegan que se trate de un líder de carácter populista, yo siempre les digo, mira, es muy fácil salir de la duda. Les digo a estas personas, checa cualquier diccionario de ciencia política, el que tú quieras, vete al vocablo populismo y cuando el experto te empieza a describir las características de este fenómeno, porque es un fenómeno muy antiguo como la historia de la humanidad, ha habido populistas antiguos, hay populistas modernos, los ha habido en Europa, Asia, América, África. Está muy estudiado a nivel académico, pero está poco divulgado y poco comprendido a nivel de opinión pública y a nivel de medios de comunicación. Entonces les digo a estas personas, si tú checas un diccionario, el que tú quieras, te vas a la palabra populismo, cuando el experto te empieza a describir este fenómeno, ahí vas a ubicar varias de las decisiones o características de Andrés Manuel López Obrador. Aquí, por cuestión de tiempo, un ejemplo corto
de una característica de un líder populista. Lo voy a tomar del Diccionario de Ciencias Sociales y Políticas del politólogo italiano Torquato Di Tello. Dice este experto: populismo. Este término se ha generalizado sobre todo en América Latina para designar movimientos políticos con fuerte apoyo popular. Victoria histórica de Andrés Manuel López Obrador. El populismo, esta es una característica, hay muchas, pero esta es una. El populismo tiene actitudes de antagonismo hacia los ricos, sobre todo a los que eran vistos como monopolistas y abusivos. La mafia del poder es un término que usó en campaña y en presidencia Lula da Silva en Brasil, Evo Morales en Bolivia, Fujimori en Perú, Menem en Argentina, Correa en Ecuador, Jimmy Morales ahorita en Guatemala. Es una característica. Entonces, sí es un líder de carácter populista. Ahora, ¿por qué se trata de una etiqueta que no gusta? Es una etiqueta muy incómoda, porque no todos los líderes populistas, no todos, pero una buena parte han terminado mal. Normalmente, este es un patrón muy general, digo, porque yo he estudiado el fenómeno desde hace muchos años, es un patrón muy general. Llega un líder populista que entusiasma a las masas, se conecta emocionalmente, porque son muy hábiles, grandes oradores, más que otros políticos, y saben lanzar dardos al corazón para explotar miedos y sentimientos como nadie. Avientan dardos al estómago para explotar necesidades y avientan dardos al hígado para explotar los resentimientos. Se conectan emocionalmente con las masas. Tener fanáticos, tener seguidores es una característica clásica de un líder populista. Pero normalmente llegan a generar una tasa de crecimiento alta. Por ejemplo, Lula da Silva, Fujimori en Perú, muchos otros han gozado de una tasa de crecimiento alta. Y llega el momento, ahorita vamos a ver cuál puede ser un riesgo, llega el momento en que se viene abajo, se engolosinan con el poder, se quedan en él, se redigen, y llega el momento entonces que termina mal la economía y terminan mal ellos. Lula da Silva está en la cárcel, Brasil sumido en una crisis fuerte, Fujimori en Perú también terminó muy mal y también llevó a Perú a una crisis. Menem no terminó en la cárcel, pero también llevó a Argentina a una crisis fuerte y la remataron los populistas de los Kirchner, ¿no? Entonces es una etiqueta muy incómoda. ¿Qué tan incómoda? Pues miren, me sucedió algo muy curioso. En agosto del año pasado fui a dar una conferencia para la industria de la construcción en Zacatecas. Fue en el Hotel Quinta Real. Ahorita les digo por qué hago referencia a este hotel. Quienes conozcan el Quinta Real de Zacatecas no me dejarán mentir. Un hotel maravilloso, padrísimo, una antigua plaza de toros adaptada como lugar de eventos, con un restaurante en la parte de arriba donde se domina todo el escenario. Al final de la conferencia se me acerca una persona y me dice: mira, aquí está una carta, sí, a mano, escrita a mano con papel membretado. Me dice: es de una señora que no forma parte del evento, pero estaba en el restaurante y escuchó toda tu conferencia. Estaba muy insistente la señora en que tú leyeras su carta. Entonces yo pensé, dije, porque me ha sucedido otras veces, seguramente fue alguien que no está de acuerdo conmigo en un punto o le molestó algo que dije, me quiere debatir. Ya en el avión de regreso me acuerdo de la carta, la empiezo a leer y me llevo varias sorpresas. Primera sorpresa, una carta excelentemente bien redactada, sin ninguna falta de ortografía. ¿Qué me refleja esto? Es una persona culta, con preparación. Segunda sorpresa, en ningún momento me insulta, en ningún momento me ofende. Muy respetuosa la señora y presentando argumentos. ¿Qué me reflejó la señora? Una capacidad intelectual por arriba del promedio. Tercera gran sorpresa, me dice: oye, qué interesante tu proyección económica, tu perspectiva. Está muy interesante, dice, yo creo, me dice que se va a cumplir buena parte de lo que tú dices en materia económica el próximo sexenio. Ahorita les voy a decir qué fue lo que le agradó a la señora. Y la cuarta sorpresa, la más grande, sí, pero lo que no le agradó a la señora, lo que le molestó bastante, es que le ponga yo la etiqueta de populista a su marido. Se trata de la señora Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa de AMLO. ¿Cuál es mi respuesta? Mi respuesta es esta: si yo como analista económico o político le pongo al presidente Andrés Manuel López Obrador la etiqueta de populista, no es para desprestigiarlo, no es para quitarle votos, no es porque me caiga mal,
sino simple y sencillamente es una descripción de carácter político donde él encaja al 100%. Vamos a ver por qué les digo esto como analista. Y aquí vamos a empezar a comprender algunas decisiones que nos parecen absurdas en materia económica y en materia energética. Ahorita vamos a ver. Primer punto, gracias. Primer punto. Me voy a referir a Fidel Castro, no porque esté mandando el mensaje de que Andrés Manuel López Obrador se va a convertir en Fidel Castro, no, de ninguna manera. Yo descarto un colapso. Yo lo veo a él como un populista más moderado, de centro, no es un populista extremo. Pero si les pongo este caso, es porque es el populista más famoso, el más efectivo que ha habido en América Latina. Es el clásico ejemplo de un líder populista. Ahora bien, cuando un líder populista llega al poder, ¿cuál es su prioridad número uno? Afianzarse en el poder, cueste lo que cueste. Y entonces miren, hay muchos ejemplos, este es solamente uno. Cuando Fidel Castro triunfa la Revolución Cubana, en el primer discurso, el discurso del Parque Céspedes, enero 1 del 59, vean lo que le dice a los cubanos: yo le quiero pedir a nuestro pueblo antes que nada calma. ¿Les suena conocida la frase? Dice, estamos en instantes en los que debemos consolidar el poder antes que nada. Lo primero ahora es consolidar el poder, cueste lo que cueste. ¿Qué está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador? Consolidando su poder, cambiando el régimen, cueste lo que cueste. Y un buen ejemplo de esto, pues fue la cancelación de lo que iba a ser el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Qué impacto económico tuvo esta decisión? Minó en el ánimo de los inversionistas muy fuerte, ustedes lo saben. Aquí en pantalla un gráfico del Banco de México, donde el Banco de México, cada que le preguntaba a los expertos, a los especialistas, oiga, el año pasado, en 2018, ¿cuánto va a crecer la tasa cuánto va a crecer la economía mexicana el próximo año, en 2019? Y entonces los encuestados, la proyección económica era que hasta el mes de septiembre, vean ustedes, casi todos los expertos estaban de acuerdo en decir que la economía mexicana iba a crecer entre un 2 y un 2.3%. Pero vean ustedes el gráfico, hay un punto de quiebre, un punto de inflexión en octubre, y a partir de ese punto se deterioran rápidamente las expectativas de crecimiento económico y van bajando, y todavía esta semana las han continuado bajando. ¿En cuánto está la proyección promedio más o menos? Bajaron la tasa, lo que se espera que crezca la economía mexicana es apenas 0.3%, estancada. Miren nada más, ahora resulta que la tasa de 2% que nos heredó el gobierno corrupto de Peña Nieto luce alta, comparada con lo que vamos a crecer ahora. Fue la cancelación de lo que iba a ser el nuevo aeropuerto en el mes de octubre lo que pegó tan duro en el ánimo. Ahora, vamos a empezar a ver el estilo de gobernar. A los políticos, a todos, pero más a un líder populista, hay que juzgarlos, ojo, hay que juzgarlos por lo que hacen, no por lo que dicen, ni por lo que parecen. Cuando, como presidente electo, anunció la cancelación definitiva de esta obra, ¿cuál era el argumento? Decía Andrés Manuel López Obrador, es que hay una corrupción espantosa ahí, es un lodazal, lo voy a limpiar, ¿ok? ¿Hay corrupción? Claro, la Auditoría Superior de la Federación, y esta información está en internet, tiene 3 auditorías públicas que hizo pública la Auditoría Superior de la Federación, donde dice, sí, detectamos desvíos de más o menos 3.100 millones de pesos. Oiga, ¿y usted sabe quiénes son los involucrados? Le pregunta uno a la auditoría. Sí, claro, ahí están los nombres, ahí están las razones sociales, están las pruebas, sí, están las pruebas, si los quieren llevar a tribunales los pueden castigar. Pregunta número 1, ¿a quién han castigado? A nadie. No han acusado a uno solo. Y es más, el presidente dijo, se vienen de asesores fulano, sutano y mengano, de los principales contratistas de lo que iba a ser el nuevo aeropuerto. De hecho, el secretario de Comunicaciones se le salió por ahí y en el mes de julio, 15 de julio, dijo, no, lo que pasa es que el nuevo aeropuerto no se canceló por cuestiones de corrupción. Ah, ok. Entonces aguas con los discursos de los políticos, aguas, y más con los discursos de un populista. Entonces, vamos a ver por qué. Entonces pasó el argumento, el siguiente argumento, ¿cuál fue?
No, dice el presidente, lo que pasa es que no estoy dispuesto a permitir que el pueblo financie una obra que va a enriquecer a un selecto grupo de burgueses. Y es más, dijo el presidente, con la cancelación del nuevo aeropuerto vamos a ahorrar 150,000 millones de pesos. Ahorrar, yo digo, híjole, ¿en serio? ¿De veras se ahorró algo? ¿Había justificación de tipo económico? Voy a recurrir al más elemental sentido común. Cuando hay alguien que se acerca y me dice, qué bueno que cancelaron el aeropuerto, qué bueno, vienen ahorros importantes para el pueblo. ¿De veras? ¿De veras? ¿Crees que se va a ahorrar dinero? Sí, claro, ya lo dijo el presidente, 150,000 millones de pesos vamos a ahorrar al pueblo mexicano. Yo le pregunto, ¿te has volado en avión? No. Bueno, el primer día que tú te subas a un avión, revisa tu factura y te vas a dar cuenta que el gobierno te cobra un impuesto, el famoso TUA, la tarifa de uso aeroportuario. Voy a simplificar al máximo el cálculo para avanzar más rápido. ¿Cuánto nos cobran de TUA? Depende, si somos viajeros internacionales nos cobran un promedio de $45. Es decir, simplificando al máximo, vamos a tomar en cuenta un tipo de cambio 20 pesos por dólar, vamos a cerrar. Pagamos alrededor de 900 pesos en impuesto cada que viajamos al extranjero. Si es un vuelo nacional, pues pagamos $24, unos 480 pesos. Si sacamos un promedio de los dos, ¿cuánto paga cualquier viajero en promedio que usa el aeropuerto? $35, aproximadamente 700 pesos mensuales. 700 pesos por vuelo. Ahora bien, la obra del nuevo aeropuerto era una obra de infraestructura importantísima. Cuando alguien me oye decir esto, me dicen, es que tú has de haber tenido él en el entierro, tú eres de los beneficiados. No, le digo, yo soy analista. Les digo a estas personas, mira, entra, para que te des cuenta, entra en internet a 2 periódicos españoles, de los principales. Entra al País o entra al economista.es de España, ponle nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México y te vas a sorprender. Expertos de la Unión Europea que no tenían nada que ver, nivel en el entierro, decían, mis respetos para esta obra le va a dar a México una conectividad, va a ser un aeropuerto que en décadas va a llegar a ser el más importante a nivel mundial, va a rebasar al de Atlanta y va a rebasar al de Dubái, a ese grado. Bueno, entonces la proyección de los expertos es que el nuevo aeropuerto, ya cuando estuviera operando a máxima capacidad, iba a trasladar a 90 millones de pasajeros al año. Pues bien, si nosotros multiplicamos los $35 de impuesto que se le iba a cobrar a 90 millones de pasajeros, renuncia el gobierno a esta obra, la cancela. ¿De cuánto es la pérdida? El gobierno va a dejar de recibir $3,150 millones al año. Si le damos al aeropuerto una vida útil de 3 décadas, que sería mucho más, pero 3 décadas, en 30 años el gobierno federal dejaría de recibir casi $95,000 millones, suficiente para pagar de golpe la mitad de la deuda externa en dólares del gobierno federal. ¿Había razón de tipo económico para cancelarlo? No, ninguna. Entonces, aquí la pregunta es, pues que el presidente no sabe. Bueno, en economía, yo quiero decirles, yo veo a Andrés Manuel López Obrador de 2 maneras muy nítidas. Si ustedes me preguntan mi opinión de él, su preparación como analista económico, yo les digo, el señor está reprobado, no tiene ni idea, no sabe de economía, no comprende la lógica de la inversión, no sabe cómo funcionan los mercados. Ha dicho unas barbaridades que le pueden parar los cabellos de punta a cualquier profesor de economía, hasta de preparatoria. La última barbaridad, una de las últimas. A mí no me importa el crecimiento económico, a mí lo que me interesa es el desarrollo económico. Oigan, explíquenle al presidente que desarrollo significa crecimiento con calidad, por Dios, es una barbaridad. Esa es mi opinión como analista económico. Ahora, ¿cómo lo veo a él como analista político? El señor es un genio, tiene una visión, es un estratega político como pocos a nivel mundial, y no exagero, y se está moviendo políticamente. ¿Qué hay que tomar en cuenta de esta cancelación del nuevo aeropuerto? La cancelación no fue por motivo económico, fue un mensaje político muy claro. El mensaje político fue este: nadie está ni estará por encima del poder del presidente, nadie, ni siquiera sus secretarios, asesores o colaboradores de confianza más cercanos. Ahora, ¿cuál es mi interpretación como analista? ¿Para quién iba dirigido el golpe? Para el señor Carlos Slim, el principal contratista del nuevo aeropuerto. ¿Por qué para Carlos Slim? Porque Carlos Slim es un hombre tremendamente poderoso, y Carlos Slim
tuvo que ver con la caída del viejo PRI y el desprestigio de Enrique Peña Nieto. Cuando se aprueba la reforma en telecomunicaciones, que entra mucha competencia, el señor sale raspadísimo, pérdidas millonarias, y entonces el señor se convierte en enemigo del régimen anterior y empieza a golpearlos a través del Wall Street Journal, a través del New York Times, a través del The Guardian, donde en ese momento él era el accionista principal. Se empieza a debilitar Enrique Peña Nieto, y cuando va ascendiendo Andrés Manuel López Obrador, con esa visión política, le dijo a su secretario o secretaria: anótame en la lista de las venganzas, en la lista de los pendientes, ponle ahí Carlos Slim. Y va y le suelta el mensaje para calambrar a las élites. Parece ser que el señor como que no recibió bien el mensaje. Voy a hablar en sentido figurado, pero es mi interpretación. Entonces, de repente le dice el presidente de la República, Manuel Bartlett, el director de la Comisión Federal de Electricidad: oye, Manuel, le mandé un mensaje a Carlos con la cancelación del nuevo aeropuerto, pero creo que no lo entendió muy bien. Necesito un recordatorio. ¿Qué quiere usted, señor? El gasoducto que están construyendo de Tuxpan para conectar Tuxpan directamente con Texas, el principal proveedor de hidrocarburos a nivel mundial, desconócelo. Vamos a entrar en conflicto legal y vamos a amenazar con frenarlo. Oiga, señor, pero la cuestión económica, ya los inversionistas están con desconfianza. Yo sé lo que hago, yo sé lo que te digo. Amenaza con cancelar. ¿Quién es el principal contratista de ese gasoducto? Carlos Slim. Y entonces, de repente, después de eso, insisto, es mi interpretación, de repente lo veo en la conferencia mañanera de Andrés Manuel López Obrador: ay, Carlos, qué gusto, vengo a decir, señor, que vengo a invertir. Vas a invertir por México, vas a generar crecimiento. Sí, señor. Y Carlos Slim se compromete, entendió el mensaje. Entonces es acalambrar y dominar a las élites. Es lógica política, porque desde el punto de vista económico pues no tiene razón de ser. Entonces por eso algunos dicen: nos está llevando al desastre. No, se está acomodando en el poder el señor. Ahora, ¿esta es una forma maquiavélica de actuar? Sí, y tengo los datos de Maquiavelo. Miren ustedes, aquí hablando en sentido figurado, suponiendo que Maquiavelo fuera un asesor de Andrés Manuel López Obrador. De repente, Maquiavelo, todo el mundo lo cita y todo el mundo dice: ay, El Príncipe, su principal obra, sí, pero tiene otras obras políticas muy importantes. Entonces, de repente, Maquiavelo aconseja esto. Dice: el Estado, al llegar a ser libre del régimen anterior, cambio de régimen, que es lo que estamos viviendo en México, al llegar a ser libre adquiere enemigos. O sea, ¿quiénes van a ser sus enemigos? Pues llegan a serlo cuantos medraron con los abusos de la tiranía y se enriquecieron con el antiguo sistema. Privados de los medios de prosperar, pues no es posible que vivan satisfechos, no se van a quedar tranquilos, se pueden convertir en una amenaza. Y dice Maquiavelo: los príncipes y las repúblicas que en un principio no establecen el gobierno sobre bases firmes, deben hacerlo en la primera oportunidad, lo más rápido posible. Pues a lo mejor Andrés Manuel López Obrador le preguntaba a Maquiavelo: oye, Nicolás, pero yo soy presidente electo, todavía no tomo el poder, ¿cancelo el aeropuerto? Cancélalo ya, rápido. Tienes que acalambrar a las élites, tienes que dominar a los hombres y mujeres más poderosos de México. Luego ya una reforma laboral para dominar a los sindicatos, te metes en la Suprema Corte de Justicia, ya vemos con los demás, pero ahorita es acalambrar a las élites, a la gente poderosa. Cancela el aeropuerto. Entonces, dice Maquiavelo, quienes dejan pasar esa oportunidad se arrepienten tarde de no haberla aprovechado. ¿De quién se acuerdan ustedes? Yo me acuerdo de Vicente Fox y de Felipe Calderón, que en buena medida se la pasaron, hicieron cosas importantes, pero se la pasaron nadando de a muertito. No cambiaron el régimen, le dieron continuidad, por eso regresó el PRI en el 2012 y por eso la advertencia de Maquiavelo. Y Maquiavelo cierra con este consejo: quien toma a su cargo gobernar un pueblo y no se asegura contra los enemigos del nuevo orden de cosas, organiza un estado de vida corta. Entonces el presidente dice: me voy a afianzar en el poder, como dijo Fidel Castro y tantos otros líderes populistas a nivel mundial. Ahora, hay excepciones, esta es una regla general, ahorita vamos a ver una excepción, pero la regla general es esta: hay que estar al pendiente de esto, para tomar en cuenta, esto no va a cambiar en lo que resta del sexenio. De aquí en adelante, si un objetivo económico choca con uno de carácter político, va a prevalecer este último, cueste lo que cueste, para ir comprendiendo la lógica de las decisiones.
Y aquí vamos a la cuestión energética. Otro ejemplo, otro caso. El doctor Carlos Ursúa, un hombre técnicamente muy preparado, ex secretario de Hacienda, le presenta la renuncia a Andrés Manuel López Obrador y le da una entrevista a Proceso muy valiosa donde explica por qué renunció. Una de esas razones, dice el doctor Ursúa, hacer una refinería como la de Dos Bocas en Tabasco no es óptimo. O sea, los expertos a nivel mundial están opinando en contra, dicen, oigan, esta es una obra que va a tardar más de lo que dice el presidente, va a costar más de lo que dice el presidente y va a dejar menos utilidad de lo que dice el presidente y va a tardar esa utilidad 7 años, si bien nos va, no vale la pena la obra, dicen los expertos a nivel mundial. Pero entonces dice Ursúa, por eso la licitación estuvo desierta. La licitación original a nadie le interesó. O sea, llegaron los expertos y dijeron, a ver, revisamos el proyecto. No. Y le dijeron, oiga, señor presidente, le hacemos estos cambios en el ramo. No, así va como yo lo prometí. Bueno, ahí nos vemos. Ya después acomodaron la licitación y ya fue otra cosa, pero ya fue una licitación de otro tipo. Y dice Carlos Ursúa, tú no puedes persistir en una idea cuando hay empresas que saben más que tú y dicen lo contrario. El problema de este gobierno es su voluntarismo, dice Ursúa. Sí, pero aquí una característica del típico liderazgo de carácter populista. El objetivo político, cueste lo que cueste. Son necios, se aferran. Les iba a comentar algo que me platicó un líder empresarial con el que tengo mucho contacto por razón de mi trabajo. Una ocasión que estaba a punto de recibirlo Andrés Manuel López Obrador en Los Pinos, me dijo algo que me reveló una característica muy propia del presidente y de líderes de carácter populista, pero híjole, no sé si se los puedo platicar. Yo creo que no, porque ya cae en el terreno de la anécdota, del chisme, y me han dicho que aquí en el estado de Jalisco no les gustan los chismes. Y lástima, porque está muy bueno. ¿Sí se los platico o no? Bueno, nada más quiero aclarar esto, a mí no me gustan los chismes. Si me voy a animar a relatar la anécdota es única y exclusivamente por la presión que ustedes me están haciendo en este momento, que quede claro. Miren, me dice este líder empresarial, estaba muy desesperado después de la decisión de cancelar el nuevo aeropuerto, porque él dijo, sentido común, se nos va a venir abajo la tasa de crecimiento económico, se va a desplomar la economía en 2019. Y entonces este líder empresarial me dice, si me recibió Alfonso Romo, Poncho le dicen sus cuates, gran empresario, asesor de López Obrador y ahorita jefe de la oficina de la presidencia, algo así como jefe de gabinete. Entonces llegó muy desesperado este líder empresarial y le empezó a decir, oye Poncho, es que tienes que hacerle comprender a Andrés Manuel López Obrador que no, se va a venir abajo la tasa de crecimiento. Y entonces dice que Alfonso Romo le contestó, bueno, sí, pero es que Andrés es un gran animal político, así con mucho orgullo. Y que le dice el líder empresarial, pero eso no nos va a servir de nada, eso va a detener la tasa de crecimiento. Y que le siguió insistiendo. Entonces, según me contó este líder empresarial, que conozco desde hace mucho tiempo y para mí es una fuente muy confiable, dice que Alfonso Romo se incomodó, se desesperó y que le dijo, mira, te voy a dar un buen consejo. Antes de pasar con el presidente, antes de que pases a hablar con Andrés, grábate esto. Ten cuidado con lo que le dices y cómo se lo dices. Porque si él siente que le llevas la contraria, lo va a tomar como ataque personal. Bueno, las características, ¿no? Entonces, no va para atrás la refinería. Ahora, ¿por qué obstinado en la refinería? Si todo mundo, hasta dentro de su equipo, ya le renunciaron y le dijeron que no vale la pena como negocio. Bueno, porque el objetivo es de carácter político. Lo ha confesado Andrés Manuel López Obrador, sí, a través de su primer informe de gobierno. Vean lo que dice textualmente. México requiere reforzar su seguridad energética, objetivo político. A través de aumentar la producción nacional de gasolina, diésel y turbocina para abatir la importación de estos productos. ¿Por qué razón? Dices que estoy débil en la mesa de negociación. Necesito ganar fuerza ante Donald Trump. Y vuelve a remarcar el objetivo. Es necesario terminar con la dependencia respecto a Estados Unidos. Y le dijeron varios de sus asesores, oiga, señor presidente, espérese tantito, mejor ese dinero, ahorita vamos a ver la verdadera situación de Pemex, le urgen a Pemex para mejorar su flujo de liquidez, no se puede dar usted ese lujo, no, esto me va a fortalecer en la mesa de negociación. ¿Por qué objetivo político y por qué tiene que ver con Estados Unidos? Primer punto, el presidente Donald Trump, populista de ultraderecha, es un tipo tóxico, y más para negociar. Él se enorgullece mucho, desde hace muchos años, en un libro, en 1987,
Él publicó este libro, El arte de la negociación. Todavía al día de hoy, cuando alguien le pregunta a Trump, oye Donald, oye Donnie, como le dicen sus cuates, ¿por qué eres tan fregón en la mesa de negociación? ¿Por qué siempre te sales con la tuya? Y él siempre presume este principio básico para negociar. Dice Donald Trump, con mis interlocutores o adversarios problematizo lo más posible, los descontrolo, les meto miedo, los meto en el terreno de la incertidumbre. Uno pregunta, oye, ¿para qué haces eso? Dice, si se debilitan los aplasto, obtengo todo, me llevo todo en la mesa de negociación. Ya si son fuertes, entonces ya negocio en otros términos con ellos. ¿Qué ha hecho con el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus funcionarios? Los humilló en la mesa de negociación, los tiene de rodillas. Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos, dicta en buena medida ya no las políticas económicas a través de lo que sugiere el Fondo Monetario Internacional, que fue lo clásico con los neoliberales, ¿no? Ya a través directamente se meten a manipular la política mexicana. Pruebas, cuando redactaron lo que iba a ser el TEMEC y cómo lo firmaron con aprobación de López Obrador, dijo Donald Trump, oigan, el Partido Republicano y el Partido Demócrata quieren una reforma laboral. Y quieren una reforma laboral con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 requisitos, así. Si no, no aprobamos el TEMEC. Es impresionante, chequen ustedes el texto original en internet, se van a sorprender, porque está bien una cláusula que dice ahí, ya firmada y aprobada, firmada por Peña Nieto y aprobada por López Obrador. Dice la cláusula, se compromete el gobierno mexicano a aplicar esta reforma laboral a más tardar el 1 de enero del 2019. Pasa enero, febrero, marzo, y a finales de marzo, la líder del Partido Demócrata, la señora Pelosi, le dice al presidente López Obrador, ¿qué pasó con la cláusula? No están cumpliendo. Si no cumplen rápido, cancelamos definitivamente, no vamos a aprobar el tratado, el nuevo tratado, el TEMEC. ¿Cómo reaccionó el presidente Obrador? Reúne a toda la cúpula de legisladores de Morena y les dice, muchachos, aquí está la iniciativa laboral y tiene 7 puntos. Vamos a incluir punto por punto lo que exigió el gobierno de Estados Unidos en la negociación del TEMEC. Ya. ¿Cuánto tenemos para aprobarlo? Este mes, abril, nada más. Y va a entrar en vigor el 1 de mayo. Y así, típicos, como siempre ellos criticaban a los levantaderos del PRI, levantaderos del PAN, levantaderos del PRD, levantaderos de todos los partidos, pues actuaron igual, también de levantaderos. Pasó en automático y como quiso el gobierno de Estados Unidos. Otro ejemplo, de repente, hablando en sentido figurado, ¿no? López Obrador muy contento. Oye, Donnie, ya tengo la Guardia Nacional. Qué padre, felicidades, ya los vi, está bonito el uniforme. ¿Para qué lo vas a usar? No, pues fíjate que la prioridad es regresar la paz y la tranquilidad del país, combatir a las grandes mafias del crimen organizado. Y le dice Donald Trump, no, la vas a usar para esto. Una parte de los efectivos los vas a asignar a cuidar la frontera norte para disminuir el flujo de inmigrantes ilegales. Otra parte de la Guardia Nacional la vas a destacar para cubrir la frontera sur con el mismo propósito. Con el resto ya haz lo que tú quieras. Sí, señor, a sus órdenes. Y entonces, el ingenio popular, si algo se nos da a los mexicanos, pues es la broma. Vean lo que anduvo circulando por internet. El empleado del mes. Y nos dicen, fíjense, porque hay que juzgarlos por lo que hacen, no por lo que dicen. Ahorita anda la versión. Estados Unidos respeta la soberanía, dice López Obrador, y dice Donald Trump, nosotros somos muy respetuosos de la soberanía, por Dios, esto ofende al sentido común más elemental, por Dios, claro que no, es una intromisión del gobierno estadounidense muy fuerte, y lo ha permitido el gobierno mexicano. ¿Por qué lo ha permitido? Porque se siente débil. Los han humillado en la mesa de negociaciones, sí, los han humillado. Ustedes pueden decir, no seas exagerado, no. En el mes de abril fui a tomar un curso a la Universidad de Harvard sobre estrategias de negociación. Ahí tuve oportunidad de escuchar durante una semana a grandes negociadores a nivel mundial. Uno de ellos fue el doctor Dan Shapiro, que es decano de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, es asesor de la ONU, ha sido uno de los negociadores principales, mediadores del conflicto con Siria. También tuve oportunidad de escuchar y conocer al doctor Gary Orren. El doctor Orren es el decano de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard y asesor de gobiernos y de corporativos. Un mensaje que dejaron estos expertos, que lo tengo ahí a la antigüita, anotado en mi cuaderno, en mis notas, fue esta.
Dicen, un principio básico de la negociación, nos decían a los asistentes, si ustedes están sentados en una mesa para negociar, por muy fuerte, por muy poderoso que sea su contrincante, si ustedes están sentados ahí es porque ustedes tienen algo que vale, que a la otra parte les interesa. Si ustedes no tuvieran nada de valor, a ustedes los aplastan o los ignoran, no estarían sentados. Y decía el doctor Gary Orren y el doctor Shapiro, la peor humillación que uno se puede llevar como negociador es salir sin nada de la mesa, ceder en todo y no obtener nada a cambio. Así está el gobierno mexicano ahorita, están de rodillas ante el gobierno estadounidense. Entonces López Obrador, cuando dice la refinería de Dos Bocas, oye, no, se está viniendo abajo la tasa de crecimiento, esa lana, no, me vale gorro el objetivo económico, es un objetivo político. Si logramos dentro de algunos años reducir la dependencia con Estados Unidos, me fortalezco en la mesa de negociación. Oye, espérate tantito, no, objetivo político. Esa es la forma de gobernar, estamos en esa etapa. Ahora, el ejemplo más contundente que yo les puedo ofrecer para demostrarles a ustedes que si cayó la tasa de crecimiento este primer año fue por objetivos políticos y por decisiones de gobierno. No le podemos echar la culpa al gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué no se lo podemos echar? En materia económica, comparando el ciclo económico entre México y Estados Unidos. Y miren, conste, esos son datos duros, son datos del INEGI, son datos del Banco de México. Hemos escuchado, todos conocemos esta frase de que si a Estados Unidos le da gripe, a México le da pulmonía. ¿Cierto o no? Cierto, totalmente, está avalado por la experiencia. Vean ustedes, cuando Estados Unidos se debilita, por ejemplo, después del 99, y empieza a desacelerarse su economía, nos arrastra, o sea, caemos también nosotros. ¿Qué decir del 2008? En el 2008 vino la gran recesión en Estados Unidos, cayó su economía menos 2.5 y la nuestra se vino abajo casi 6%, menos 6%. Es cierto que si a ellos les da gripe, a nosotros nos da pulmonía. Este año, me acuerdo, había empresarios muy desesperados que se me acercaban y me decían, esta crisis está tan dura, está tan difícil, que te juro que si mi mujer se fuera con otro, yo me voy con ellos, yo me les pego, ¿no? Ahora, esto funciona en sentido contrario. La economía de Estados Unidos para nosotros es una locomotora. ¿Qué pasa cuando Estados Unidos tiene un repunte? ¿Nos beneficia? Sí, claro, nos jalan hacia arriba, a fuerza. Aquí están las pruebas, insisto, son datos duros. Después de la crisis del 95, viene un repunte en la economía de Estados Unidos y nos beneficia. Después de los ataques terroristas a las Torres Gemelas del 2001, viene otro repunte en la economía de Estados Unidos y nos vuelve a beneficiar. Y después de la gran recesión del 2008, 2009, viene un repunte fuerte en la economía norteamericana y nos ayuda a tener un levantón fuerte. Ese año la economía mexicana creció casi 5%, fue gracias a ellos. Ahora, ¿por qué responsabilidad de este gobierno haber tirado la tasa de crecimiento económico? Porque en el primer semestre de este año nos desacoplamos del ciclo económico de Estados Unidos, momentáneamente. ¿Qué quiere decir esto? Pues es absurdo que Estados Unidos está creciendo más de 2%, que para una economía poderosa como es la de ellos es una tasa alta, están creciendo fuerte y nosotros nos venimos abajo. ¿Le podemos echar la culpa a Estados Unidos? No. Son decisiones de carácter interno y tienen que ver con el objetivo político. El mismo presidente ha dicho, la política debe estar por encima de la economía. O sea, así nos está yendo en términos económicos. Se está afianzando en el poder. Ahora, ya que estamos en las malas noticias, pues nos seguimos con las malas noticias. Al rato vemos las buenas. Pero ¿qué otra mala noticia hay? Y tiene que ver con el sector energético. El próximo año va a seguir siendo complicado. Doble contra sencillo. Gobierno proyecta una tasa de crecimiento del 2%. Inalcanzable. Claro que no, por desgracia. ¿Por qué no se va a alcanzar esta tasa de crecimiento? Porque hay varios factores, internos y externos. Pero uno de los que más preocupa, que va a provocar turbulencia y mal desempeño económico el próximo año, es la verdadera situación de Pemex. Pemex está en terapia intensiva. Ahora, el gobierno federal, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿ha hecho algo importante por tratar de rescatar a Pemex? Sí, claro que sí. Han tomado medidas importantes. Yo sería aquí muy mentiroso, manipulador, si yo les dijera, no han hecho absolutamente nada. No, sí han tomado varias medidas importantes, pero que no son suficientes. Eran necesarias, pero no son suficientes. ¿Qué ha hecho el gobierno para rescatar a Pemex? Dentro de las buenas medidas, primero renegoció el contrato colectivo
para reducirle privilegios al sindicato. Segunda medida, le han recortado privilegios a altos funcionarios de Pemex. Hace unos días estuve dando conferencia en Villahermosa, Tabasco, y me causó sorpresa ver el enojo, el descontento de las cúpulas de Pemex. Están que truenan contra el gobierno federal, pero que le están recortando los privilegios. ¿Qué más ha hecho el gobierno para rescatar a Pemex? Le disminuyó la carga fiscal, disminuyó esa carga con el objetivo de que Pemex tuviera más dinero para invertir más, fortalecer su posición financiera. Y otra medida muy buena que tomó el gobierno fue haber refinanciado la deuda. ¿Por qué fue una excelente medida esta? Porque Pemex es la empresa petrolera más endeudada del mundo. Miren, aquí está el calendario de vencimientos de la deuda de Pemex, y el gobierno federal no tenía, la siguiente por favor, no tenía dinero el gobierno para pagar los vencimientos de deuda de 2019-2020, que eran 8,000 millones de dólares. No tenían dinero. ¿Qué hizo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Se va a negociar con los bancos nacionales y extranjeros y lograron aplazar el capital, los vencimientos de capital, los aventaron a 2024, donde ya quedó el vencimiento de deuda más grande, ya casi se fue a 20,000 millones de dólares, pero ahorita tuvieron un respiro muy importante, 2019-2020. Y otra buena noticia es que ya terminaron de renegociar 2021, 2022 y 2023, y ya aplazaron los vencimientos para el próximo sexenio. No es lo ideal, pero ya es necesario para evitar un desmoronamiento fuerte de la empresa y un impacto tremendo a nivel nacional. Son buenas medidas, sí, pero no son suficientes. ¿Por qué razón? Pemex está en quiebra técnica. Miren, en un programa de radio que estuve con mi compañero Javier Alatorre, me decía, oye, ¿por qué si el presidente anuncia buenas medidas, por qué los expertos siguen tan ciscados? Le digo, mira Javier, porque Pemex está en quiebra técnica. Me dice, ¿qué es eso? Y yo sé que aquí hay gente especialista en estos temas, pero permítame por favor relatarles esto a mi estilo de cómo yo veo la situación de Pemex. Si ustedes checan cualquier diccionario, la quiebra técnica se define más o menos de esta forma: una situación en la que el valor del pasivo de una empresa es mayor que el valor del activo, de manera que la empresa tiene un patrimonio neto negativo. Me dice Javier Alatorre, hablaste como economista, no te entendí nada. Le dije, mira, en beneficio de las personas que nos están escuchando en el programa de radio, yo permíteme hablar en sentido figurado, poner un ejemplo, voy a simplificar al máximo, pero para que quede la idea clara. Imagínate, Javier, a una familia típica de clase media urbana. Esta familia tiene hipotecada su casa. La hipoteca es por un valor de 1,000,000 de pesos. Ese es todo el valor de todo su pasivo. El banco ya está a punto de embargarlos, ya les ganó el juicio. La familia, desesperada para tratar de salvar su patrimonio, la familia recurre a todos sus activos, a todo lo que tiene de valor. Venden un carro que tenían, que era de la esposa, venden un terreno que tenían en Cuernavaca, empeñan las joyas de la abuela, todos sus activos, y no logran reunir más que 800,000 pesos. El valor de sus activos no alcanza a cubrir el valor de sus pasivos. Eso es la quiebra técnica. ¿Pemex está en quiebra técnica? Sí, claro. Y son datos públicos, o sea, están en internet. Si ustedes entran a la página de Pemex, buscan informe de actividades, estados de resultados, ahí viene. Ya dieron a conocer las cifras hasta diciembre del 2018. Yo tomo diciembre de 2017 porque estas cifras ya están consolidadas, ya están auditadas, ya están fuera de toda duda. Las de 2018 están en revisión, por eso me quedo con las de 2017. Y vean ustedes, ahí Pemex lo reconoce: total del pasivo, el pasivo supera al total del activo, y ellos mismos reconocen, señores, tenemos un patrimonio, un déficit neto, estamos en quiebra técnica. Ahora, ¿por qué a los políticos hay que juzgarlos por lo que hacen y no por lo que dicen o parecen? ¿Cómo reaccionó el presidente López Obrador? Pues con el hígado. Y entonces dijo, Pemex es fuerte y solvente. No, señor presidente, discúlpeme, Pemex no es fuerte ni solvente. Pemex está en quiebra técnica. Y si me dice el presidente, yo tengo otros datos, pues yo tengo los datos de Pemex. Ahí está la prueba. Ahora, ¿qué me recordó esta actitud del presidente? Las palabras de un gran filósofo danés, el señor Kierkegaard. Vean lo que decía este señor: existen dos maneras de autoengaño. Una es creer lo que no es verdad, y la otra es negarse a aceptar lo que sí es verdad. Pemex está en quiebra técnica. Ahora,
¿Cuáles? No quiere decir esto, desde luego, no quiere decir que en algún momento va a cerrar sus puertas, va a despedir a miles de empleados y México se colapsa, no. Significa que está en terapia intensiva. ¿Se le puede sacar de terapia intensiva? Sí. Hay que mejorar el flujo de efectivo. Ese es el gran reto. Oye, pero ya lo está haciendo el gobierno, ya le recortó privilegios al sindicato, le recortó privilegios al funcionario, ya recortó la tasa de impuestos, ya renegoció la deuda. La situación es tan crítica que necesita algo más. ¿Qué necesita Pemex? Necesita descongelar, se necesita descongelar la reforma energética, necesita más inversión privada, que el presidente la congeló por razones de tipo ideológico. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo que se corre, nadie lo desea, pero es un escenario extremo, remoto, pero hay que contemplarlo, por eso va a seguir siendo un año difícil. El riesgo que se corre es este. Además de Fitch, la calificadora que ustedes saben, Fitch, redujo ya la calificación de Pemex y sus bonos de deuda lo rebajó a grado especulativo, bonos basura. El riesgo es que de aquí en adelante, que en algún momento de 2020, como la economía va a seguir relativamente estancada, hay riesgo de que no se recaude lo suficiente, hay riesgo de que se debilite la economía mundial y baje el precio del petróleo, se abra un hueco en las finanzas públicas, pues entonces el riesgo es que en algún momento también Moody's y también Standard & Poor's le bajen la calificación a Pemex a grado especulativo. Ahora, si rebajan la calificación de Pemex, ya las tres calificadoras, el impacto es más amplio, por desgracia, porque debilitan las finanzas del gobierno. Entonces el gran riesgo es este, nadie lo desea. En un escenario extremo, también es probable que las calificadoras le rebajen le quiten la calificación al gobierno federal de grado de inversión, le hagan perder su grado de inversión. ¿Qué significa grado de inversión? Ustedes saben que el gobierno, a pesar de todas las dificultades, va a pagar la deuda y no va a declarar la moratoria. Pero sin grado de inversión, ¿qué mensaje le mandan a los inversionistas? Aguas, porque en cualquier momento el gobierno puede caer en moratoria a desconocer los pagos. Ese es el peligro. Si llegara a darse este escenario extremo en algún momento del 2020 por Pemex, por la quiebra técnica de Pemex, se desata un terremoto financiero momentáneo. Fuga de capital y el dólar al mayoreo en algún momento podría rebasar los 22 pesos por dólar. Hay que estar preparados y esto tendrá un impacto económico muy fuerte. Ahora, están las advertencias de las calificadoras. Vean, esta nota es un ejemplo nada más. Recorte de Moody's a la nota de México, ya no se refieren a la nota de Pemex, ya se refieren a la nota del gobierno federal. Recorte de Moody's a la nota de México puede llegar en 2020. Aguas, la tasa de crecimiento es determinante. Ahora bien, ¿se puede salir de esta situación? Hay una buena y una mala noticia. ¿Cuál quieren primero, la buena o la mala? La mala, no sean masoquistas, primero la buena noticia. Primero, otra de las razones de por qué renunció el doctor Carlos Ursúa a la Secretaría de Hacienda. Andrés Manuel López Obrador, viendo la situación, le dijo a Carlos Ursúa: tú que eres experto en economía, Carlos, desde el punto de vista técnico, dime qué es lo ideal para salvar a la empresa, para sacarla de la quiebra técnica. Hazme el plan de negocios de Pemex. El doctor Ursúa hace el plan de negocios de Pemex, se lo presenta al presidente, el presidente lo lee y le dice: no. ¿Por qué no? Es un plan muy fifí, es un plan muy neoliberal. O sea, le dijo el presidente: oye, aguas, aguas con esto. Y le dice a la revista Proceso, Carlos Ursúa: otra de mis diferencias tiene que ver con el plan de negocios de Pemex. O sea, creo que ese plan, el que él presentó, puede ser muy bueno y se puede sanear la situación de la empresa en 3 años. En 3 años la sacamos de la quiebra técnica. ¿Qué le propuso el presidente? 2 cosas. Uno, le dijo: Andrés, tienes que descongelar la reforma energética, tienes que acelerar las licitaciones, jalar inversión privada en todo el sector energético, en toda la cadena de valor. No, eso es lo que decía López Obrador por cuestión ideológica. Eso es algo muy fifí, es algo muy neoliberal. Y entonces le dijo: si no haces eso, no vamos a poder salir adelante. Y segundo, ¿qué más? Cancelar la refinería de Dos Bocas, Tabasco, de momento. Oye, no, ¿por qué? Necesitamos flujo de efectivo, mejor esa lana utilízala para sacar petróleo, exportar, generar liquidez. Miren lo que dijo Ursúa. Aquí está en esta segunda parte, le dice de la refinería. Pero aquí ya viene la buena noticia. Primero, Carlos Ursúa, como ve que no va a reaccionar López Obrador, dice: no, esto se va a venir abajo, me van a echar la culpa a mí, ahí nos vemos, aquí está mi renuncia, a mí no me van a echar la culpa. Y entonces llega el nuevo secretario de Hacienda, el señor Herrera, que es un hombre también técnicamente muy bien preparado, es un neoliberal técnicamente
muy experto en cuestión económica, pero con un carácter, me da la impresión, no lo conozco personalmente, nunca lo he visto, pero me da la impresión de que un hombre más noble en cuestión de carácter. Y entonces a lo mejor le dice, oye Andrés, reconsidera el plan de Carlos. No, yo sé lo que hago. Hasta que en algún día, Herrera le ha de haber dicho a López Obrador una frase que una vez soltó un ex líder sindical en la década de los 80 a Miguel de la Madrid. Cuando Miguel de la Madrid se atrevió a aplicar un programa de austeridad, se enojaron los petroleros y en un aniversario de la expropiación petrolera se para el líder de Pemex, ni siquiera de los más altos, uno de medio pelo, de apellido Sosa, y lo amenaza al presidente en un gobierno autoritario. Le dice, si se hunde Pemex, se hunde usted también, señor presidente. Pues me imagino que Herrera le ha de haber dicho a Andrés Manuel López Obrador, Andrés, si no descongelas la reforma energética, si no aceleras las subastas, entonces, si se hunde Pemex, te puedes hundir tú también. Y entonces el presidente, con todo el dolor de su corazón, dijo, bueno, ok, descongelamos la reforma energética. La buena noticia, ¿cuál es? Digo, ustedes la saben, es que Pemex va a licitar contratos de asociaciones público-privadas. Dijeron que en noviembre. Es la buena noticia. ¿La considero una excelente noticia? Sí, claro. ¿Va a ayudar a generar crecimiento económico? Por supuesto. ¿Va a levantar al sector energético? Claro. Por supuesto que lo va a levantar y va a levantar la economía nacional. Entonces, ¿cuál es la mala noticia? Que esto no es milagroso. Estos son proyectos, ustedes lo saben mejor que nadie. ¿Qué les cuento a ustedes que están en el sector? Son proyectos de larga maduración. Porque hay personas que no entienden la lógica del sector energético y escuchan, va a haber inversión. Creen que así como un programa muy antiguo, digo, no van a calcular más edad de la que tengo, pero a ver si alguno de ustedes se acuerda de ese programa, se llama Los Beverly Ricos. Es un programa estadounidense donde un agricultor pobre de Texas, de repente está cultivando su tierra, clava el pico y empieza a salir un chorro de petróleo. Entonces hay gente que se imagina, ay, anunciaron que van a venir tantos miles de millones de pesos para invertir en el sector energético, en el sector de aguas profundas. Se imaginan así como que van a meter la pala, van a decir, ahí me late que hay petróleo, o ahí según mis estudios hay petróleo, meten la pala y va a salir un chorro de combustible. No, por Dios, ustedes saben bien que no. ¿Cuál es el proceso? Pues va a anunciar las bases de la licitación, va a convocar, va a adjudicar, los ganadores van a empezar a explorar, y donde crean que detectan, si es que de veras no fallan y sacan petróleo, ¿cuál es mi expectativa y de otros observadores? Estas licitaciones, lo más rápido posible, empezarán a generar beneficios, ingresos, empezar a salvar a Pemex y la quiebra técnica del 2021 en adelante, no en 2020. Entonces en 2020 todavía está el riesgo, sí se puede perder el grado de inversión. Si se llega a un escenario extremo, ojalá no, se pierde el grado de inversión, después se puede recuperar, claro que se va a recuperar, pero es un año difícil 2020. 2021 ya vendrá una tasa de crecimiento fuerte. Ahora, ¿qué hay que tomar en cuenta en este momento? Tomando las malas noticias, que son las que nos hemos concentrado en este año, en el próximo, los contrincantes de Andrés Manuel López Obrador dicen, ya ve, tenía razón, va a llevar al país a la quiebra económica, nos vamos a convertir en otra Venezuela. ¿Es cierto esto o no? Para mí, no. Definitivamente no. Porque dentro de toda la gama de líderes populistas que hay a nivel mundial, extrema izquierda, como Hugo Chávez, extrema derecha, como Donald Trump, hay también de centro moderados, tipo Lula da Silva de Brasil. ¿Dónde ubico a Andrés Manuel López Obrador? Esto es importante. México no se va a convertir en otra Venezuela. El perfil de López Obrador encaja más en un modelo como el de un Lula da Silva en Brasil y no como alguien como Hugo Chávez. ¿Con qué les puedo demostrar a ustedes que se trata de un líder populista de centro, no extremo izquierda? ¿Con qué les puedo demostrar a ustedes que puede venir un giro en la economía? Puede venir en 2021 o 2022. La economía se va a levantar y puede alcanzar una tasa de crecimiento de 4% en la segunda parte del sexenio. No tengo ninguna duda. Gracias a que les voy a describir la gran aportación que va a hacer el neoliberalismo a la cuarta transformación. ¿A qué me refiero? A los tratados y acuerdos de libre comercio. Toda la carrera de Andrés Manuel López Obrador, ustedes checan sus libros, sus discursos, sus entrevistas de los últimos 20 años, antes de ganar la presidencia, él siempre amenazaba, decía, cuando yo llegue al poder, voy a acabar con el neoliberalismo. Simplificando al máximo, ¿qué se entiende por neoliberalismo en términos económicos? Una idea muy sencilla.
Neoliberalismo en términos económicos significa incentivar la inversión privada, que es el motor de crecimiento en cualquier economía, a través de varias vías, dos principalmente: reformas estructurales y tratados y acuerdos de libre comercio que derriben las barreras a la inversión. Bueno, cuando López Obrador le decían, ¿a qué te refieres con liquidar el neoliberalismo en materia económica? Decía, una de mis primeras decisiones de gobierno va a ser desconocer los tratados y acuerdos de libre comercio, y voy a desconocer el tratado con Estados Unidos y Canadá. Pero pues, una cosa es andar en campaña y otra gobernar, y a los políticos hay que juzgarlos por lo que hacen, no por lo que dicen ni por lo que parecen. Pruebas: la renegociación del TEMEC. Cuando ya gana López Obrador la presidencia, de buena fuente les puedo platicar esto que me relató alguien muy cercano, muy confiable para mí. Lleva a cabo su primera reunión con el gabinete económico, y entonces su gabinete se lleva una sorpresa enorme. Les dice el presidente electo en aquel momento: a ver, prioridad número 1 de este gobierno. A ver tú, Jesús Cid Oseade, el subsecretario de Asuntos de Norteamérica de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tú, Jesús Cid o Jesús Seade, tú y tú, los tres se van a poner bajo las órdenes del presidente Enrique Peña Nieto y se van a ir a Washington a negociar el TEMEC, y es prioridad número 1 de este gobierno. Tienen que hacer todo lo posible por acelerar la renegociación del tratado. Tiene que estar listo para que lo firme a más tardar el presidente Peña el último día de su sexenio. Un izquierdista de corazón de toda la vida que lo ha seguido durante años, casi se infarta el pobre cuate y le dice: oye, Andrés, no puede ser. ¿Escuché bien? Sí, escuchaste bien. No, Andrés, oye, es que dijimos, quedamos en que íbamos a liquidar al sistema neoliberal, teníamos que desconocer el tratado de libre comercio. No, mi prioridad es que se acelere lo más rápido posible. Bueno, se van a negociar a Washington. En ese ínterin, yo tengo una entrevista, coincido con el señor Juan Gallardo Turlo. El señor Gallardo Turlo, recuerden ustedes, fue el principal negociador por parte del sector empresarial del Tratado de Libre Comercio con Carlos Salinas de Gortari en los años 90, y también fue de los principales negociadores y representantes del sector privado el año pasado para negociar el TEMEC. Y entonces, en una reunión, él estaba yendo y viniendo entre Washington y México, y cuando tengo ese tipo de oportunidades, les digo, información de primera mano a nivel de cancha, ¿no? Información confiable, información práctica. Entonces le digo al señor Gallardo Turlo: oiga, ¿cómo se está comportando el equipo de Morena? Y me dijo algo que me dejó muy sorprendido, pero también no sé si se los puedo platicar porque ya contamos un chisme, otro más, como que ya es mucho, ¿no? ¿Sí se los cuento? Me dice el señor Gallardo Turlo: se están portando de maravilla. Digo, ¿en serio? Sí, no es broma. Y me puso un ejemplo así textual, como me dijo el señor Gallardo Turlo. Me dice: mira, estábamos atorados en dos asuntos que no podíamos avanzar ni para atrás ni para adelante, estábamos desesperados. Y de repente, Jesús Cid Oseade, que es un buen negociador, se fue por la libre, fue a buscar al representante comercial de Donald Trump, el señor Lighthizer, y destrabó el acuerdo. Dice: gracias a la intervención de Jesús Cid Oseade, me dijo Juan Gallardo Turlo, pudimos sacar adelante el TEMEC. Sin esa colaboración, quién sabe cuánto tiempo nos hubiéramos tardado. Así de importante fue Morena en la negociación del Tratado de Libre Comercio. Y bueno, como dicen por ahí, una imagen vale más que 1000 palabras. Cuando está listo el tratado para que lo firme Peña Nieto, niño con zapato nuevo, está feliz. ¿Y qué declaró López Obrador? Algo insólito. López Obrador dice que el tratado va a otorgar soberanía energética, va a impulsar la inversión, va a generar crecimiento económico y le va a dar los recursos fiscales para otra gran prioridad de todo líder populista: de dinero, la política social, para reducir las desigualdades sociales, sí, la brecha entre ricos y pobres, pero también para ir formando un ejército de millones de estómagos agradecidos que da poder electoral, da victorias en las elecciones y da popularidad para que millones adoren al presidente. ¿Quién es alguien muy popular? Por ejemplo, tiene años que no voy, pero no sé si todavía persiste esta costumbre, pero ¿quién es el personaje más popular en un bautizo?
el padrino, el que avienta el bolo padrino, todo el mundo lo adora. Yo me acuerdo, así increíble, en una fiesta familiar, una tía política estaba casada con un gringo, vivían en Chicago, lo nombran padrino para un bautizo, él viene a México, el típico gringo así clásico. Yo cuando lo veía venir, yo siempre decía, los Simpson sí existen. Y entonces, él con otra cultura, se le ocurre, en vez de aventar monedas, el bolo avienta dólares. Traía billetes de a $1, de a 5, de a 10, uno que otro de a 20, y una rareza, él avisó, ahí viene uno que otro billete de $2, un trébol de 4 hojas. Y entonces empieza a aventar la lana, increíble, se los juro. Si alguien me lo hubiera platicado, no lo creo, yo lo vi. Adultos sin necesidad económica tirados de panza peleándose los billetes con los niños. Impresionante. Y el más popular, los narcos que hacen. A veces me ha tocado ir a poblaciones muy apartadas y hay personas que me dicen, sí, es un narco, pero digan lo que digan, pero cuenta con mi apoyo. Y ¿por qué? Si es un criminal. Ah, no, dice, lo que pasa es que como quiera que sea nos ha ayudado. ¿Qué hace el narco? Reparte dinero en algunas comunidades, reparte así dinero en efectivo, le da a la gente para comprar despensa, les da para sacar a los enfermos del hospital, compra juguetes para repartir a los niños el 6 de enero, hace reparaciones a la iglesia, patrocina las fiestas del santo patrono. Me ha tocado enterarme porque he estado yo en la sierra de Oaxaca, he estado en la sierra de Veracruz, de San Luis Potosí, la Huasteca Potosina, y me han tocado ver este tipo de relatos. Y del otro lado, de repente uno le pregunta a algún alto mando militar, oiga, y en esa zona no podemos entrar. ¿Cómo que no puede entrar usted el ejército? ¿Usted la marina no puede entrar? No, ponemos en riesgo a la población. ¿Por qué ponen en riesgo a la población? Porque los protegen, los cuidan, el reparto de dinero. Entonces, esto puede dar los recursos fiscales, la tasa de crecimiento del 4%. Miren, ¿qué hay que tomar en cuenta? Una vez que se ha ratificado el nuevo Telecan, que es mi perspectiva, a lo mejor me equivoco, pero estoy seguro que la Cámara de Representantes de Estados Unidos va a aprobar el nuevo tratado y va a entrar en vigor en 2020. Pues bueno, una vez que ya se ha ratificado el nuevo tratado, va a empezar a fluir poco a poco una cantidad que llegará a ser histórica en materia de inversiones productivas, en materia de petróleo, combustibles, gas natural, electricidad, petroquímica básica y energías alternativas. Esto va a generar crecimiento económico, desde luego. ¿Va a dar un giro a la economía en la segunda parte del sexenio? Sí. ¿Se va a alcanzar una tasa de 4% de crecimiento? Sí. El reto para el sector eléctrico, comparto lo que vi antes de iniciar mi presentación, una demanda de electricidad muy fuerte. Lo mejor para el sector apenas podría estar por venir. Ahora, hay que tomar en cuenta esto. ¿Por qué también insisto tanto en que a los políticos hay que juzgarlos por lo que hacen, no por lo que dicen ni por lo que parecen? Con la renegociación del Telecan, la entrada en vigor del TPP-11, que entró en vigor en diciembre del 2018 y que derribó barreras al comercio con economías asiáticas importantes como Corea del Sur o Japón, con la entrada en vigor del TPP-11 y del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, el nuevo tratado que ya está negociado y va a entrar en vigor en enero del 2020, con estos 3 tratados, pues es evidente que no va a haber un cambio radical en el modelo económico. Por favor, elemental sentido común. Va a continuar el modelo neoliberal de apertura y globalización. Punto. Vean lo que estaba hablando el presidente. Por eso hay que juzgarlos por lo que hacen, no por lo que dicen ni por lo que parecen. Miren, en el mes de marzo, 17 de marzo, declara AMLO fin del neoliberalismo en México. Y entonces sus fanáticos se paran entusiasmados, le aplauden, bravo, el cambio de régimen, cambiamos de modelo económico. Y sus detractores se espantan, muertos de miedo los detractores. Hay muchos que me han dicho, yo ya compré una casa en San Diego, me voy a ir en la segunda parte del sexenio, se va a poner muy feo esto. Bueno, ¿cuál es la realidad viendo la firma de estos tratados y acuerdos de libre comercio? Yo lo resumí en un tweet en mi cuenta, por esas fechas. AMLO declara muerto al modelo neoliberal, pero en enero del 2020 va a entrar en vigor el nuevo tratado con Estados Unidos y el de la Unión Europea, que ya está palomeado. También en diciembre entró en vigor el TPP-11 con países asiáticos. Todos ellos harán de México un país más neoliberal. Entonces, ¿somos o no somos? Hay que juzgarlo por lo que hace, no por lo que dice ni por lo que parece. Ahora, ¿cuál es la importancia de tener un buen diagnóstico de un líder populista?
Este libro que ven en pantalla lo publiqué hace 14 años, apareció en diciembre del 2005. ¿Qué pasaría, según yo, si ganaba López Obrador en el 2006? Y desde esa fecha, hace 14 años, puse textual en este libro. Ya iniciamos una transición económica en la década de los 80. Nos deslizamos actualmente por la transición política y quizá con AMLO inicie la transición social. Esas son las etapas que yo estoy viendo para México. Pero yo le decía al lector, le reitero que pese a los males políticos que pudieran venir con un gobierno populista, se mantendrá la estabilidad macroeconómica, la tendencia a la globalización y el libre mercado. No habrá retrocesos graves en esta materia. 14 años después ya me lo confirmó el presidente. Ahora, hay otros datos importantes para el sector energético. ¿Por qué veo el repunte? Tampoco se va a dar marcha atrás en lo esencial en la reforma energética, y menos ahora que ya se va a descongelar. Y la reforma energética es clave para atraer inversión productiva y generar crecimiento económico. Ahora, hay otro dato importante que ustedes conocen, yo esto lo presento en otros foros, aquí para ubicar en contexto nada más. Desde que se aprobó la reforma energética hasta que entró en el poder López Obrador el 1 de diciembre del 2018 y la congeló, en ese lapso ya se habían aprobado 105 contratos de exploración y producción de petróleo que vencen en el año 2027. Y gracias a estos contratos, de acuerdo con la opinión de destacados especialistas en la materia, van a empezar a entrar a México poco a poco en los próximos 20 años alrededor de 200,000 millones de dólares. Es una cantidad histórica. Esto va a generar crecimiento económico, claro, va a detonar crecimiento. Por eso espero un giro que puede venir 2021 o 2022, no antes. 2020 definitivamente no. Ahora, ¿por qué es tan importante todo esto? Miren, sucedió algo curioso y ahorita voy a explicar por qué. A nivel mundial, en cuestión electoral, es muy difícil ver un fenómeno como el que se dio en México en la campaña del año pasado. Los principales candidatos estaban todos de acuerdo en un mismo punto y todos decían lo mismo. ¿A qué me refiero? Ustedes entran a YouTube y teclean José Antonio Meade, el de la coalición del PRI, México potencia mundial, y sale José Antonio Meade diciendo: si yo gano la presidencia de la República, yo voy a convertir a México en potencia mundial. Teclean José Antonio Anaya, de la coalición del PAN, México potencia mundial, y sale José Antonio Anaya en un video, una conferencia en Estados Unidos con datos muy buenos, y dice: si yo gano, les apuesto doble contra sencillo que convierto a México en potencia mundial. A Andrés Manuel López Obrador le pone México potencia mundial, y desde esa época ya decía que con él México va a ser potencia, y lo sigue diciendo. Vamos, hasta el Bronco se dio el lujo de decir que si él ganaba, México se convertía en potencia mundial. Bueno, ¿cuál fue la razón? Que los expertos están viendo este fenómeno que yo puse por escrito en mi libro Entre el miedo y la esperanza en 2013. ¿Qué es lo que se está viendo con estos fenómenos? México, así como tenemos el mapamundi, México tiene una posición geográfica de privilegio. Ustedes me dirán, no nos ha servido de nada, efectivamente, pero ahora sí se va a convertir en un activo muy valioso. Posición geográfica de privilegio. Vienen obras de infraestructura muy importantes. Se va a presentar el Programa Nacional de Infraestructura. Y Andrés Manuel López Obrador, si bien canceló el nuevo aeropuerto por razones políticas, va a terminar de construir el corredor económico del norte. Ustedes saben, va a unir al puerto de Mazatlán directamente con el puerto de Altamira en Tamaulipas y directamente con el estado de Texas a través de redes ferroviarias, carreteras, aeropuertos, ampliación de los puertos. También Andrés Manuel López Obrador le va a dar vuelo al corredor económico del sur, que va a unir al puerto de Salina Cruz en Oaxaca directamente con la ciudad de Coatzacoalcos en Veracruz a través de las mismas medidas. Es el corredor transísmico. Y vean otra característica de los líderes populistas: son incongruentes a morir, todos. Aquí lo increíble con López Obrador, él siempre ataca a Porfirio Díaz, lo trata como trapo de cocina, sobre todo en sus libros. A los neoliberales, a los presidentes neoliberales, a Peña Nieto, a Fox, a Calderón, a Zedillo, siempre les llama con desprecio neoporfiristas. Bueno, le podríamos preguntar al presidente: oiga,
usted califica mal a Porfirio Díaz, sí, claro, un tipo despreciable, un dictador, tal. Ok. ¿Sabe usted, señor presidente, cuál era una de las fantasías, de los grandes sueños de Porfirio Díaz? El corredor transísmico. Y usted lo va a hacer realidad. El presidente Andrés Manuel López Obrador va a ser más porfirista que don Porfirio. Pero bueno, qué bueno, porque es una obra de alto impacto. Ahora, con todos estos beneficios, también hay un puerto interior en el Bajío que va a conectar a todo el país con estos dos polos de desarrollo. Se está ampliando la capacidad de todos los puertos. Con estas ventajas, si nos preguntamos, así como está el mapa en pantalla, ¿dónde se concentra el mayor volumen y tráfico global de mercancías? Pues está en el norte del planeta, está en regiones como la Unión Europea y Gran Bretaña, en Estados Unidos y Canadá, y está en países como Corea del Sur, Japón y China. Entonces, ¿qué se espera? Que con estos tratados y acuerdos de libre comercio, las obras de infraestructura y la posición geográfica de privilegio, se proyecta que México se pueda convertir años más adelante en una auténtica potencia logística a nivel mundial. Y algunos especialistas proyectan que por México va a transitar el mayor volumen de mercancías. Esto fue lo que le gustó a la señora, la esposa del presidente, a la señora Beatriz Gutiérrez Müller. ¡Ay, qué interesante su perspectiva económica! No, pues claro, como futura primera dama, decir que un analista diga, a pesar de que le ponga la etiqueta de populista, que diga que su marido cayó en blandito y que va a generar una tasa de crecimiento de 4% y que México se puede convertir en potencia económica, pues a qué esposa de un presidente no le va a gustar que digan eso, por favor. Claro, y no nada más lo digo yo. Miren este ejemplo. El doctor George Friedman, uno de los grandes expertos en la materia a nivel mundial, en un bestseller que publicó Los próximos 100 años, vean cómo se refiere a México. Esto lo dijo en 2015. Dice: quien controla el Atlántico y el Pacífico a través de obras de infraestructura, posición geográfica de privilegio, tratados y acuerdos de libre comercio, quien controla el Atlántico y el Pacífico va a controlar el comercio mundial. Punto. México será la principal potencia económica de América Latina y va a constituir un desafío para el dominio de Estados Unidos en América. Entonces, ¿cuál es mi perspectiva? Que México seguirá siendo un destino atractivo para atraer inversión productiva, lo que podría permitir alcanzar una tasa de crecimiento de 4% en la segunda parte del sexenio. La tasa de crecimiento va a ser una tasa fundamentalmente neoliberal. El neoliberalismo, otra de las grandes contradicciones, va a generar crecimiento económico para la cuarta transformación. Es así como yo veo las cosas. Ahora, Andrés Manuel López Obrador, si se cumple esta perspectiva, después del 2020, tal vez, ojalá no, tal vez 2021 difícil, que venga el despegue, ya sea 2021 o 2022 en adelante, va a llegar en condiciones ideales a las elecciones del 2024. Crecimiento de 4%, derrama de dinero, un ejército de millones de estómagos agradecidos, millones adorándolo, una popularidad en las nubes. Va a estar listo para reelegirse y quedarse en el poder. Y si sucede esto, señores, si sucede esto, a la larga corre peligro incluso la tasa de crecimiento económico. ¿Por qué razón? Cuando alguien acumula demasiado poder, y hay mucha evidencia en la historia política de la humanidad, se transforma en megalómano, adorador del poder, y entonces se vuelven adictos a esa popularidad y empiezan a hacer crecer de más el gasto social. Sigue creciendo el estómago de ejércitos agradecidos, pero se va convirtiendo en una carga fiscal cada vez más grande, y ellos son incapaces de recortar gasto social. Y entonces, cuando la economía entra en crisis, porque la economía da tumbos, se mueve por ciclos, cuando baja la recaudación de impuestos, se ven obligados a aumentar la deuda, a aumentar los impuestos o a generar inflación. Se descompone el país macroeconómicamente. Por eso es peligroso la concentración de poder, la reelección de un líder populista. Así sucedió con Lula en Brasil, que tuvo un momento de auge muy fuerte, cayó la tasa de crecimiento, heredó una crisis fuerte a Rousseau. Luego viene Fujimori en Perú, también generó crecimiento económico, millones lo adoraron y terminó mal en Perú, Menem en Argentina y tantos otros casos a nivel mundial. Ahora, ¿cuál es el riesgo político? El riesgo político es que el presidente está acumulando demasiado poder, va a acumular todavía más, y Morena va a tomar el control total del país. Lo van a tomar porque van a arrasar en las elecciones intermedias del 2021. Miren el poder que les va a dar la política social.
Esta perspectiva yo la traigo desde hace mucho, pero los datos son de María Amparo Casar, una gran investigadora que publicó un ensayo muy interesante en la revista Nexos en el mes de marzo. María Amparo Casar le puso números a la política social. Quien reparte dinero se vuelve tremendamente popular y puede ganarse la lealtad de esos votantes. El votante se convierte voto duro, voto amarrado, voto seguro, voto fiel. Pues bien, dice María Amparo Casar, hasta marzo del 2019, esto sigue creciendo. ¿Cuántos beneficiados tenemos de la política social? Dice, casi 10 millones reciben la pensión para adultos mayores. Más de 5 millones reciben la beca de preparatoria Benito Juárez. 4 millones reciben la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente. 2.300.000 jóvenes construyendo el futuro. 1 millón tandas para el bienestar. Y esto sigue creciendo. En total, dice María Amparo Casar, 23 millones de beneficiarios, voto duro, voto amarrado, voto fiel. ¿Qué poder electoral puede tener esto? Dice María Amparo Casar, del padrón electoral, personas con credencial para votar vigente, en posibilidad de ir a votar, ya para marzo del 2019 ya era el 25% del padrón electoral. 1 de cada 4 potencial voto duro, voto amarrado, voto fiel. Ahora, aquí está lo interesante del análisis de María Amparo Casar. En una elección intermedia, el votante independiente no sale a votar. Se dan unos niveles de abstencionismo increíbles en México, que van de un 50, 60 y en algunas ocasiones, en algunas regiones, hasta un 70% de abstención electoral. Pues bien, dice María Amparo Casar, si en la elección intermedia del 2021 se da nada más un abstencionismo de un 50%, que la mitad no salga a votar, con lo que ya tiene amarrado Morena, o ya tenía amarrado hasta marzo del 2019, que seguirá creciendo, significa que tienen ya el 50% del voto probable, y todavía falta para llegar a la elección. ¿Van a arrasar en la elección del 2021? Sí, por supuesto que sí. Digo esto para mí, esto genera controversia, porque yo tengo contacto con líderes de todos los partidos. Y de repente una vez en Guanajuato, el año pasado, Guanajuato fue el único estado donde no ganó Andrés Manuel López Obrador para la elección presidencial. Entonces la clase política guanajuatense se sentía muy orgullosa. Entonces en una conferencia se me acercan unos diputados de Guanajuato y me dicen, tú como analista político, ¿qué futuro prevés para nosotros, la clase política guanajuatense? Y les dije que Dios los bendiga, porque viene la oleada morenista y viene muy fuerte. Si tuvieran ese triunfo histórico sin llegar a la presidencia, ya con todo el dinero que tienen a su disposición, miles de millones de pesos en presupuestos, claro que lo van a derramar y aguas, van a venir por el control del estado de Guanajuato y por otros más, ¿no? Entonces, ¿esto a qué nos va a llevar? A que tomen mayoría calificada en el Congreso y van a aprobar una nueva constitución. Evo Morales, Hugo Chávez, todos los líderes populistas lo han intentado. Adolfo Hitler en Alemania, que accedió al poder de manera democrática. El sueño, cuando hablan de una gran transformación, es tener mayoría calificada, tener la posibilidad de convocar una nueva constitución, mandar a volar las viejas reglas del juego y fincar un gobierno autoritario. En México estamos regresando poco a poco a un gobierno de corte autoritario, partido único, partido dominante, partido hegemónico tipo PRI de los años 70. ¿Cuál es mi expectativa? Mi expectativa es esta. Con una derrama histórica de dinero en gasto social, es muy probable que Morena alcance mayoría calificada en las elecciones intermedias del 2021. La llamada cuarta transformación va a ser coronada con la aprobación de una nueva constitución para acomodar las reglas del juego al nuevo proyecto de nación. ¿Cuáles son las reglas que voy a ver? O que son mi expectativa. Eliminar candados a la consulta popular. Ahorita lo que hace el presidente es ilegal. Hace unos meses fue a Durango y le preguntó a 200 cuates que estaban ahí concentrados, la mayoría simpatizantes de Morena, consulta popular, dice, ¿quieren que se construya el tren interurbano o no? Y los 200 pelados levantaron la mano, no, que no se construya. No se construye, se suspende la obra. ¿Por qué ilegal? Porque está previsto por la Constitución. No puede convocarlo un político en turno, tienen que ser los electores, cierto porcentaje, una demanda ciudadana, y la tiene que reconocer el Congreso, y el Congreso tiene que autorizar la consulta popular, la tiene que organizar el INE, que no quede a capricho de ningún partido político, porque sabrá Dios si los simpatizantes se llevan la urna en la noche y que la rellenarán según les convenga. Tienen que revisar los tribunales, tienen que verificar la legalidad del proceso. Entonces lo que hace el presidente es ilegal. Pero entonces con la nueva constitución, ¿qué van a hacer?
van a facilitar la consulta popular para hacerla a modo, a gusto del presidente. También van a suprimir la independencia de organismos autónomos, la Comisión Reguladora de Energía, etcétera. Ya lo están haciendo con otros organismos, los van a anular. Van a aumentar el número de ministros leales a Morena en el Pleno de la Suprema Corte, para que en cualquier votación e interpretación jurídica ya estén apoyados los proyectos del presidente. Si el presidente tuviera mayoría en las votaciones de los ministros, no hubiera soltado la Corte un solo amparo contra Santa Lucía, uno solo. Pero entonces ahorita, por eso, presidente, los cambios más importantes vienen en la segunda parte del sexenio, porque está seguro que va a arrasar, está seguro que va a tener mayoría calificada, está seguro que va a tener una nueva constitución y va a meter ministros, va a ampliar el número de ministros para meter gente leal a Morena. Se va a anular la independencia de la Suprema Corte, una Guardia Nacional bajo control militar total, y la renovación de mandato para Andrés Manuel López Obrador puede ser parte de las nuevas reglas del juego. Conclusiones, tomando en cuenta este escenario económico y político que yo veo, ¿hay condiciones para que AMLO pueda convertirse en uno de los mejores presidentes que haya tenido México en su historia? Sí, cayó en blandito, están las condiciones, va a tener un despegue fuerte en su sexenio, 4%, la segunda parte, con la derrama de dinero, y más allá de los impactos electorales o políticos, va a tener posibilidad de cerrar la brecha entre ricos y pobres. Si hace bien las cosas, puede tener una muy buena gestión, pero también por su estilo de gobernar, también corremos otro riesgo, corremos el riesgo de que su gobierno termine en una gestión fallida de corte populista, como pasó con Lula, pasó con Fujimori, pasó con Menem y ha pasado con tantos otros en América Latina. ¿De qué depende el resultado final? Bueno, el resultado final va a depender del uso que el señor haga del poder que ahora tiene en sus manos. Todo poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Y a mí lo que me preocupa es que el señor, que tiene todo para triunfar, se convierta en megalómano y entonces se quiera reelegir y ya se torció el asunto. Vamos para la misma experiencia de América Latina. Ahora, aquí hay personas que me dicen, no, es que tú no lo conoces, él ya prometió que no se va a reelegir, ya lo firmó el compromiso. Y yo les digo a estas personas, a los políticos hay que juzgarlos por lo que hacen, no por lo que dicen. Y yo no le creo al presidente cuando hablan de estos términos. ¿Por qué no le creo? Dijo en el 2016 que él no se iba a presentar para el 2012. En el 2012 dijo, si no gano, me voy a mi rancho en Palenque y no quiero saber nada de política. No cumplió, no habla en serio en este terreno. Ahora, hay otra cuestión. Cuando un líder populista niega que se vaya a quedar, algunos lo juran, hasta por Dios juran que no se van a reelegir, y al momento se reeligen. Entre más dice un político populista que no se va a quedar, yo lo interpreto como que claro que lo va a intentar. Miren, una coincidencia si ustedes quieren, pero a mí me dice mucho. Y hay muchos ejemplos, pero por tiempo nada más voy a poner uno. Chequen esta declaración del presidente hace un par de meses. No voy a reelegirme, tengo palabra. Los testigos más importantes en mi vida es mi honestidad. No soy un ambicioso vulgar. Ok, de acuerdo. ¿Saben qué dijo Fidel Castro en el discurso del Parque Céspedes? Casi lo mismo. El poder no me interesa. Tengan la seguridad de que no están tratando con un ambicioso. El lenguaje del honor que ustedes entienden es el único del que yo sé hablar. Y les dijo a los estadounidenses, ni crean, están locos si creen que me voy a quedar 100 años en el poder. Pues no, porque nada más vivió 90, si no, si se queda. Y luego, esto es clásico en la historia de la humanidad, Otro de los muchos ejemplos que les puedo poner, Benito Juárez, el héroe de la patria. Yo lo admiro mucho por grandes reformas. El gran defecto de Benito Juárez es que con la popularidad que tuvo, gracias a que derrotó a los franceses, se convirtió en héroe nacional, se transformó en megalómano, y don Benito se empezó a reelegir. Murió aferrado a la silla presidencial, nada más porque le cayó angina de pecho, si no se sigue. Y provocó, cuando se presentó en la elección, que había dicho que no se iba a presentar, se presenta para reelegirse en 1867, desató una auténtica guerra civil. México entró en guerra civil. Luego en 1871 hubo otra elección y se volvió a presentar. Había dicho que no se iba a presentar y se volvió a presentar. Y entonces se volvió otra revuelta, otra guerra civil. Y ahora el que se levantó en armas fue Porfirio Díaz, con la bandera de la no reelección. Otro que se pervirtió con el exceso de poder. Ahora, otro problema, ¿saben cuál es?
que cuando un líder es muy popular, los seguidores lo convierten en megalómano porque le piden que se quede. Gente por interés, por convicción ideológica, porque los admira, porque ignora la historia, ignora lo peligroso que es esto, les piden que se queden. Miren un ejemplo nada más de cómo se repiten los patrones. No hay nada nuevo bajo el sol. Francisco Zarco, de los principales colaboradores de Benito Juárez. Esto es típico. Los hombres como usted no se pertenecen y tienen que consagrarse siempre a su patria. Bueno, vamos a ver un video de 1 minuto, no es mío, anda circulando en YouTube, pero de un audio de Andrés Manuel López Obrador y de Hugo Chávez de Venezuela, y vean lo que dicen en este sentido: no me pertenezco. ¿A qué se refieren? Miren ustedes. A ver, parece que ahí viene ya. Bueno, Andrés Manuel López Obrador dice que no se pertenece, que ya le pertenece al pueblo, y en determinado momento se olvidan de su compromiso. Insisto, algunos hasta juran por Dios que no se van a reelegir y se reeligen. Dicen, no es que no fui yo, es el pueblo el que me lo está pidiendo. Y es impresionante el audio, porque también Hugo Chávez dice lo mismo: no me pertenezco, yo le pertenezco al pueblo, y por eso se quedó. Ahora bien, regresamos a la presentación normal. Edith, por favor. Yo estoy al servicio de la nación, soy un hombre de nación, entonces yo tengo que cumplirle al pueblo de México. Mi amo es el pueblo de México, entonces es mi responsabilidad, o sea, no fallarle al pueblo de México, y no le voy a fallar. Porque el pueblo lo merece, y porque en verdad, como se los digo, yo no me pertenezco, yo le pertenezco al pueblo de Venezuela. Mi vida es de ustedes. ¿Qué me queda a mí? Servir al pueblo, servir al pueblo, servir a la revolución. Eso es lo que me preocupa. Es naturaleza humana. Acumula mucho poder, se transforma en megalómano, se queda, y en una segunda o tercera administración se viene abajo la tasa de crecimiento económico. Esa es la gran preocupación para mí. Entonces, ¿qué hay que tomar en cuenta? Por el bien del país y de nuestras familias, yo espero, no tengo la certeza como analista, pero sí tengo la esperanza como padre de familia, porque quiero que mis hijos vivan en un México diferente. Espero que Andrés Manuel López Obrador tenga un gobierno exitoso, lo puede lograr, pero sobre todo espero, para que lo pueda lograr, que no se convierta en megalómano, que sepa retirarse a tiempo, para que pueda ser recordado como uno de los mejores presidentes que ha tenido México en su historia. Espero que así sea. Bien, les agradezco mucho su atención por lo que respecta a esta conferencia. Son ustedes muy amables. Muchas gracias. Muchas gracias.